El ministro de Defensa, Alberto Espina, respaldó hoy las labores de inteligencia del Ejército. Esto tras los cuestionamientos por el presunto espionaje a 4 funcionarios, todos denunciantes de irregularidades en la institución. A raíz de este caso, la Comisión de Inteligencia Nacional de la Cámara de Diputados citó al ministro Espina y también al comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez. Vamos a hablar de este tema. Nos acompaña Jorge Brito, diputado de Revolución Democrática y actual presidente de la Comisión de Defensa. Diputado, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Ahora, para partir la conversación con los antecedentes que ya se conocen sobre esta operación Topógrafo, ¿cómo lo evalúa usted? Porque aquí, claro, el ministro de Defensa dice está dentro de lo legal porque hay una aprobación por parte de ministros de la Corte de Apelaciones. Pero cuando vamos al fondo del asunto, aquí la ley es bien clara, usted me lo comentaba fuera de cámara, hay 3 causales por los cuales se puede, en este caso, pinchar, intervenir conversaciones, finalmente espiar. Sí, hay una discusión si es legal o no legal aún, que yo no doy por cerrada, porque yo creo que no es legal. ¿Por qué no? Porque, como bien dijo la Ley de Inteligencia en su artículo 23, dice que las direcciones de inteligencia pueden realizar medidas intrusivas como interceptaciones telefónicas, que cada vez son más avanzadas, ya no necesariamente son solamente en llamadas, también se puede acceder cámaras, audio, pero cuando la seguridad del país, dice, la seguridad de Chile y su pueblo, con estas palabras, se ve amenazada por el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado. Y si uno revisa quiénes son estas 4 personas que habrían sido intervenidas y que el ejército está reconociendo, son uno de Limache, el otro de Quillota, 2 de Santiago, ¿y qué tienen en común? Que todos son denunciantes o testigos en casos de corrupción dentro del ejército de Chile. De hecho, hay 2 que son testigos del Milico Gate, el fraude del ejército que ya supera los $10 millones, en el cual por lo menos a 2 excomandantes en jefe están siendo procesados en sumatoria por $7.000 millones de pesos. Gastos que iban a inteligencia también. O sea, quiero ejemplificar con esto que esto no es un hecho puntual a mi juicio, es una ley precaria de inteligencia con falta de control, con mucha autonomía, en donde el Ministerio de Defensa creo que no está ni en su voluntad ni en sus capacidades de poder liderar y controlar estas direcciones. Entonces, de hecho, la ley también obliga en su medida a eliminar toda la prueba que se va obteniendo. Exacto. Hay un plazo de tiempo, evidentemente, pero después si se necesita una revisión de lo que fue esa necesidad de pinchar un teléfono, de hacer espionaje, no queda evidencia, muchas veces ya ha quedado ahí. Exacto. Entonces, si tenemos eso en cuanto a la ley, que yo todavía espero que el ministro mañana nos aclare, porque yo tengo mis dudas si es legal o no legal. Está citado para mañana el ministro. Está citado para mañana y en la Comisión de Defensa nosotros lo vamos a recibir con el comandante en jefe a las 6:30 de la tarde. Perfecto. Pero lo segundo es si corresponde o no corresponde. Si corresponde que el Ejército de Chile, de partida el nombre de la operación lo dice todo, dice topógrafo, como refiriéndose a ellos como topos. ¿Es topo un soldado del Ejército que desafía a su mando acusándolo de corrupción y que después su mando termina siendo culpable de corrupción? Yo no creo que sea topo. Yo creo que es un valiente que es capaz incluso de arriesgar su carrera profesional por hacer lo que cree que es correcto. Ahora, voy al escenario de hipótesis para de alguna manera entregar lo que podrían ser los eventuales argumentos que podrían darse a conocer aquí en la citación que ha hecho la Comisión. Porque estamos hablando de seguridad nacional. Yo me adelanto y pienso cómo se justificaría el proteger la seguridad nacional acá, proteger lo que es la institución del Ejército, que finalmente se podría hacer daño a una institución y por ende una institución que sirve al Estado, sirve a la seguridad pública. Si se le daña, podría atentar contra esa seguridad. Pero hagamos el mismo parangón. A ver. Si nosotros, y yo comparto, hay que cuidar nuestras instituciones. Creo que aquellos que hacen la vista gorda le hacen un profundo daño, diciendo querer defenderla. El mismo año que estaban siendo intervenidos los teléfonos de estos denunciantes, fue ascendido en 2017, ascendió el 1 de enero del 2017, estando en prisión preventiva, la sargento Carrasco Riquelme, procesada por fraude al fisco y cohecho. Estaba en prisión preventiva, en un recinto militar, sentenciado por un juez militar, y fue ascendida por el Ejército de Chile. Cuando yo le pregunto esto al comandante en jefe, me dice, no se tenía esa información al momento de definir su ascenso. ¿Pero cómo? La inteligencia no deberá estar preocupada de aquellos que defraudan al fisco y que le roban al Ejército de Chile y por ende a toda la sociedad. ¿O por qué no mejor intervenir los teléfonos de aquellos que tienen en su poder arsenal de guerra? 2015 se perdió el arsenal de guerra acá en San Bernardo, en Arica, este año en Famae.
¿por qué no intervienen los teléfonos de aquellas personas que tienen una responsabilidad tremenda? Claro, con esta información de la operación Topógrafo se queda claro que el espionaje es fuera de la institución y también dentro, o sea, no es transversal. Y si es dentro, debería ser no en aquellos que denuncian, sino en aquellos que hoy día hay mayor riesgo de atentar en contra de la propia institución o de la seguridad nacional. Y yo creo que se equivocan profundamente aquellos que creen que el patriotismo está únicamente en resguardar las fronteras y no en resguardar el buen uso de los recursos públicos y no en combatir la corrupción o la desigualdad, que son flagelos de nuestra sociedad tan importantes como mantener la soberanía. Y en esto en particular no puede ser que el ministro de Defensa lo único que nos proponga es que la justicia militar investigue. Una justicia militar liderada por militares, en donde el juez militar es del ejército designado directamente por el comandante en jefe y en donde sabemos que muchas veces llegan solo a mantener la impunidad. Pero la ley estipula eso. No podría pasar una denuncia por el Ministerio Público Civil, por así decirlo, porque diría, no es mi competencia, la ley es clara en que temas de las ramas de las Fuerzas Armadas y orden público tienen que pasar justamente por ministerios públicos, militares en este caso. Sí, pero no, porque estos hechos no van a acabar únicamente con procesos de la justicia. Acá necesitamos cambios institucionales dentro del Ejército de Chile. Acá nosotros hemos propuesto un montón de medidas, no solamente comentándose de arreglar esto. Uno, yo tengo en tabla para mañana en la Comisión de Defensa un proyecto de ley para proteger a los denunciantes. Obtuve firmas desde la UDI, RN, DC, Partido Socialista, Partido Comunista, Revolución Democrática. Apoyo transversal. En nuestro proyecto y el gobierno no lo ha querido respaldar. Tenemos un segundo proyecto en tabla que acaba con la justicia militar para los delitos civiles, para los delitos comunes, fraude al fisco, abuso sexual, justicia civil. Si somos igual de chilenos, el mismo proceso. Para todas las partes, la justicia militar no da garantías del debido proceso. El gobierno no lo ha querido respaldar ese proyecto. ¿Y qué hace ahora? ¿Usted ha conversado con el ministro Espina sobre esos dos proyectos? Toda la semana, a excepción de las últimas dos, que no asistió a la Comisión de Defensa y nos dejó plantados para hablar sobre el decreto de las Fuerzas Armadas colaborando en el combate al narcotráfico. ¿Pero qué le dijo cuando le planteaba estos dos cambios a la normativa? ¿Qué le decía el ministro? En primer lugar dijo que ellos ya habían anunciado medidas. Y es verdad, anunciaron 9 medidas. Si usted revisa, la medida número 7 es un canal de denuncia en la página web del Ministerio de Defensa, que la denuncia va a terminar, ¿dónde? En el Ejército. ¿Por qué? Porque dice canal de denuncias anónimas, respetando el conducto regular. Y el conducto regular viene definido por un reglamento de disciplina de 1952, hace más de 50 años, que dice que usted tiene que acudir a su superior directo y si en 3 oportunidades su superior directo no lo toma en cuenta, puede saltarse al quien está arriba. Que saltarse la cadena de mando, finalmente. Eso es lo que nos propone el ministro Espina como canal de denuncias. Eso implica lo que hoy creo que existe dentro del Ejército. Si usted se atreve a denunciar, tiene que antes firmar su salida de la institución porque sabe lo que se le vendrá. Nosotros queremos avanzar en soluciones y en este tema la defensa, las Fuerzas Armadas no son patrimonio de un sector político. Y yo espero realmente que seamos capaces de ver esto que es tan grave a mi juicio, como una oportunidad para mejorar nuestras instituciones, adecuarlas y volver al propósito inicial, que es a la defensa. ¿Qué tiene que andar una dirección de inteligencia persiguiendo a valientes que se atreven a denunciar actos de corrupción? Por favor, que las ocupemos para la seguridad nacional. Han habido amenazas la última semana en torno a paquetes sospechosos. Ahí está la amenaza, ahí tiene que estar la defensa. No en actos de corrupción, porque insisto en algo tan esencial. El buen uso de los recursos públicos es clave para la seguridad nacional, yo creo también. No solamente apostarnos en la frontera, que es importante, también esto. Y esto es una oportunidad para hablar de defensa, para hablar qué hacen las direcciones de inteligencia, cómo han estado funcionando. Hace un mes, nosotros en el Congreso eliminamos los pisos mínimos de financiamiento porque creemos que se han estado financiando sin dar mayor control democrático. Y la única persona que está contratada 24/7 para ejercer un control sobre las direcciones de inteligencia están en el Ministerio de Defensa. Y yo espero realmente que se entusiasmen a colaborar con las soluciones y a no justificar estas acciones, que hoy día en las declaraciones yo veo que justifican las acciones. Diputado, usted aboga por cambio finalmente. Que no solamente hablemos del Ejército, hablemos de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, porque, claro, aquí estamos hablando principalmente del Ejército, pero
aplica para todos. Y yo recuerdo hace un par de semanas cuando se despachó del Congreso la derogación de la ley reservada del cobre. Fueron años donde proyecto tras proyecto quedaron estancados. Con respecto al financiamiento, sí. El financiamiento que finalmente va a ser un financiamiento plurianual, que pase por el Congreso, así como la ley de presupuesto. Si se demoró tanto tiempo derogar esa ley, que tenía un contexto transversal de apoyo, digamos, para cambiarlo, ¿cómo podría avanzar este tipo de cambios ya al centro, al fondo de lo que es el Ejército y el resto de las Fuerzas Armadas con respecto al control que podría tener la sociedad civil frente a la sociedad castrense? Con voluntad, sí, únicamente. Pero a eso voy, la voluntad durante mucho tiempo para la derogación de la ley de reserva del cobre no, se decía, sí. Pero no se aplicaba. Mira, yo soy presidente de la Comisión de Defensa. El año pasado yo no era presidente de la Comisión de Defensa y no quiero ser autorreferente, pero yo creo que ejemplifica bien. Tramitamos un proyecto de ley el año pasado que era prohibir los globos de los deseos, estos globos con fuego, que está bien, pero yo creo que era insuficiente para todo un año. Este año llevamos 4 meses sesionando y hemos tramitado alargar la carrera militar para que los militares se pensionen más tarde, derogar la ley del cobre. Ahora estamos tramitando proteger a los denunciantes y prontamente vamos a tramitar sacar los delitos comunes de la justicia militar. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro compromiso y esperamos que el gobierno se entusiasme, que no tranque la pelota, sino que faciliten hacer todas las adecuaciones. Yo lo he dicho antes en el caso del fraude, como me tocó investigar y presidir la investigadora del Ejército, y ahora en esto. Se me va a caer la cara de vergüenza si pasados los años seguimos descubriendo irregularidades, porque yo no me voy a ir para la casa a descansar diciendo que lo intentamos, vamos a porfiar incansablemente hasta hacer que la defensa nacional y nuestras Fuerzas Armadas sean de todas y todos los chilenos, y para eso es tan fácil como mejorar los estándares de probidad, transparencia, control democrático, y yo creo que todos ganan, los militares que se dediquen a ser militares y el poder civil, los contadores, los administradores públicos, a la contabilidad, a la administración pública, desde el Ministerio de Defensa, como ocurre en Alemania, como ocurre en Estados Unidos, pero que en Chile aún no hemos querido adecuar. ¿Cómo está la pelota en la cancha de los partidos? Dejando a un lado el gobierno. Claro, el gobierno es el que pone la urgencia, el que pone la prioridad para los proyectos y para los cambios en la normativa. ¿Qué pasa con los partidos? Volviendo al ejemplo de la ley reservada del cobre, donde en público, con el correr de los años, ya se hacía consenso de que efectivamente había que cambiar el sistema de financiamiento del Ejército, pero al tiempo de votar, había muchos proyectos que quedaron ahí durmiendo. De hecho, a mí me ha pasado, porque yo soy chico en esto, o sea, tengo 29 años. Nací 2 meses antes que los militares abandonaran la moneda, en enero del 90. Entonces llego a la comisión y muchos de los parlamentarios, unos fueron perseguidos y otros eran parte de la dictadura. Entonces, cuando tocan estos temas, tocan sensibilidades que de repente yo no siento, pero ellos las sienten mucho más fuerte. Es lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la inteligencia, con los ataques de artefactos explosivos. Exactamente. Entonces hay una carga histórica que yo entiendo y que es compleja, porque la relación entre civiles y militares en los 90, en los 80, en los 70, fue muy dura, para qué recordar todo lo que se sufrió. Pero nadie hoy me ha podido convencer o persuadir de que no se puede empujar más, de que no se pueden hoy hacer los cambios que se necesitan en las Fuerzas Armadas. Traer los estándares que Chile tiene para el financiamiento de los servicios públicos a las Fuerzas Armadas. O sea, hoy día hay muchos más controles para que una escuela pública compre una estufa que para que un regimiento compre lo que necesita. Y eso no quiero decir yo esto no le es atentar en contra del Ejército, todo lo contrario. Mantener a cualquier institución sin los controles debidos que resguarden el interés público es, como dijo el Contralor en la comisión investigadora que yo presidí el año pasado, caldo de cultivo para la corrupción. ¿Y quién tiene que hacer ese control? Algunos han postulado que sea el Congreso. Muchos dicen que el Congreso no es el lugar para que justamente se vaya controlando un tema tan sensible como el financiamiento, el buen financiamiento de las ramas de las Fuerzas Armadas. Yo creo que el Congreso puede colaborar, pero no puede depender del Congreso. Porque, mire, cuando lleva 3 meses yo en la Comisión de Defensa me di cuenta que algunas cosas no cuadraban números. Me gusta el trabajo como ingeniero en estado financiero y entramos más profundo y constituimos la investigadora del Ejército. Pero eso era porque nosotros teníamos el entusiasmo. No puede ser por entusiasmo, tiene que ser por mandato y obligación legal. Y en ese entendido, nosotros sesionamos en control de inteligencia
no sé, una vez al mes, más o menos. Es imposible ejercer un control una vez al mes sobre una dirección de inteligencia porque, uno, usted se informa de lo que la dirección de inteligencia quiere que se informe, porque actúan de manera secreta. Y dos, porque en verdad los parlamentarios, yo creo que muchos no quieren ejercer un control y no puede quedar a la voluntad. El Ministerio de Defensa, este es un ministerio de derecha. Yo no soy de derecha, pero me encantaría que lidere las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no son de derecha, porque la defensa no es patrimonio de un sector político y necesitamos, a mí me encantaría, si el ministro Ospina nos propone en la siguiente discusión de presupuesto tener más facultades, que él tenga más facultades, más presupuesto, para ejercer un mejor control, encantado, soy el primero en defenderlo. No porque yo sea de oposición y él sea de oficialismo, nos vamos a ver como adversarios, todo lo contrario. Estos son temas país, temas de Estado. Y realmente estamos en un punto de inflexión. O mantenemos en picada la institución como creo que ha ido, dado los fraudes e irregularidades, o bien construimos una institución democrática con un respeto irrestricto a la democracia, a la sociedad a la cual va a defender, y de esta manera creo que todos ganamos. Diputado Jorge Brito, nuevamente gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti, Nicolás. Esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.